Ese es mi tema de hoy, acerca de ser libres de pecar. Amén. Aunque voy a hablar del pecado, no es para que usted se ponga tenso, sino para que usted sea libre. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Alza la mano. Creo que todos estamos aquí, llamamos a Dios, porque aquí no están los que no aman, aquí están los que aman al Señor. Empiezo entonces. Los músicos conectados. Muchos aman a Jesús. Muchos aman a Jesús. Muchos están dispuestos a servirle y a seguirle, ¿sí o no? He visto en muchos el deseo de amar a Dios, de servirle en lo que puedan. Y he visto aún incluso el deseo de muchos seguirle, que ya conmigo han pasado muchos años y nos seguimos viéndonos amando a Dios, seguimos viéndonos predicando. Pero veo algo en cada persona, o la mayor parte de la persona, y es que tienen un inconveniente. Están dispuestos a amar, están dispuestos a servir, están dispuestos a seguir, pero veo que tienen un inconveniente, y es que no pueden dejar de pecar. Me he tocado muchísimas veces con estas personas que muchas veces me han dicho: papá, pastor, pero vuelvo a caer en lo mismo. Otra vez cometo lo mismo. Me levanto por un tiempo y otra vez regreso. Y veo que las personas que expresan esto aman a Dios. No estoy diciendo que no aman a Dios, aman a Dios. Están dispuestos a servirle, están dispuestos a seguirle, pero tienen un inconveniente, y es que no pueden dejar de pecar. Llámele pecado lo que usted quiera: pornografía, adulterio, fornicación, pensamientos lujuriosos, lo que usted quiera encerrar como pecado. Por esta razón, muchos no pueden ser felices a causa del pecado. Por esta razón, muchos no pueden ser felices a causa del pecado. Porque el pecado tiene una cualidad, y es que trae aflicción al alma. El pecado aflige el alma. Es un peso sobre tu vida que se te hace muy difícil levantarte. Es como un gran peso encima de tu cabeza que no puedes levantar ni siquiera tu rostro. Porque el pecado trae aflicción al alma. Y todo aquel que ha pecado sabe a lo que yo me refiero. No hay tal pasión, no hay tal amor, no hay tal fervor, sino que hay una culpa, hay una condenación, hay una conciencia que los acusa. Vienen a la iglesia pero no son felices, sirven pero no son felices, no pueden ser libres porque el pecado roba aquella felicidad. Muchos no pueden ser felices a causa del pecado. Hay aflicciones en su alma, decepciones a sí mismo. Amén. Porque cuando llega cierto pecado, muchos llegan a decepcionarse porque pensaban que nunca iban a cometer tal pecado. Y cuando lo cometen, pues hay una decepción a sí mismo. No han encontrado reposo espiritual a causa del pecado que se encuentra en su interior. Amén. La antigua naturaleza, la caída, la adámica, es muy fuerte. No me digan que no. La vieja naturaleza es muy fuerte. Y he visto creyentes que han procurado dominarla y domarla. Se han esforzado por domarla, se han esforzado por dominarla, se han esforzado por conquistarla, pero ven que esta vieja naturaleza no quiere ceder. La doman por 3 días, por 1 semana, y a la segunda se levanta esta vieja naturaleza con más fuerza. Desean ser mejor personas, desean ser mejores creyentes, pero en muchos casos terminan siendo peor. Amén. Efesios 4:22. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, vivíamos de una manera,
Despojados del viejo hombre, la vieja naturaleza, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos dice Pablo? Que la vieja naturaleza tiene en abundancia deseos engañosos. O sea, la vieja naturaleza vive engañada de lo que desea, de lo que quiere. Y muchas veces lo que desea, lo que quiere, lo termina llevando, por no decir casi siempre, lo termina llevando a pecar. Porque es lo que yo quiero, es lo que yo deseo, es lo que yo siento, es lo que yo pienso. Y no se dan cuenta que quien está en operación, présteme atención, que quien está en operación es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza tiene la característica de rebelarse a Dios. O sea, va a buscar todos los medios posibles para entrar en una rebelión a Dios. ¿Por qué? Porque eso ocurrió desde el principio en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva entraron en rebelión hacia lo que Dios había dicho. Y ellos creían y pensaban que comiendo aquel fruto que Dios le había dicho que no, iban a ser como Dios. Se engañaron a sí mismos, iban a saber lo bueno y lo malo. Se engañaron a sí mismos y se dieron cuenta que empezaron a morir por dentro. Mire a tal magnitud el pecado, que en el Edén el pecado llevó a Adán y a Eva a esconderse de Dios. Desde ese día Adán y Eva ya no podían caminar felices en el huerto. Había una conciencia que los acusaba, había una conciencia que los culpaba y una conciencia que los llevó a esconderse de Dios. Porque ese es el pecado. El pecado no permitió que estos hombres o Adán y Eva se arrepintieran, sino que el mismo pecado, por no querer arrepentirse, los sacó del huerto del Edén. Así que el pecado no lo podemos tratar con ligereza y no podemos ignorarlo. Yo sé que a lo mejor habrá alguien que practique algún tipo de pecado, que cometa algún tipo de pecado, y podrán hoy capaz cantar victoria. Pastor, por lo menos gracias a Dios no he embarazado a la chica. Diga lo que quiera, usted se está matando por dentro. Oh, gracias pastor, gracias a Dios he fornicado pero no he quedado embarazada. Sígase matando por dentro. El pecado no es nada inofensivo. Y hágase la pregunta: si alguien aquí practica pecado, ¿usted está feliz? ¿Tiene libertad para buscar a Dios? ¿Tiene libertad para amar y servirle? Entonces no me diga que el pecado no está haciendo nada en su corazón. ¿Lo busca con pasión? ¿Se siente libre en el Evangelio? Entonces no me pueden a mí decir que el pecado no los está asesinando por dentro. Amén. No podemos ignorar el pecado, la influencia que tiene, el poder que tiene. Y el pecado siempre trabaja con la vieja naturaleza del hombre, que es la naturaleza caída. Se engaña a sí mismo, se engaña por su propio deseo. Es que yo creo que debo hacerlo, yo pienso que debo hacerlo, es que yo siento que debo hacerlo. Y como dije hace unos minutos, simplemente es la operación de la vieja naturaleza. Y Pablo le dice a Efesios: bueno, despójate de ese viejo hombre que está atestado, está viciado de deseos engañosos. De deseos engañosos. El que quiere abandonar a su mujer ha caído bajo un deseo engañoso. Yo deseo ser feliz. Bueno, entonces cambiemos de mujer. Y crees que ese es un producto, y mucha gente pues llega a decir: imagínense que Dios me está incitando a esto. Y sigue siendo deseos engañosos. No, yo creo que esa es la muchacha para mi vida. Van, se acuestan, fornican. Y después que lo hacen, escuchen bien lo que voy a decir, después que lo practican, ya no hay amor, queda es pasión, lujuria. Y llegan a casarse no por amor, sino por lujuria. Firman un papel de matrimonio no por amor, por lujuria. Entonces pasan los años, pasan 2 años y se dan cuenta que no se aman, porque se engañaron a sí mismos. Y el pecado tiene ese atributo de destruir
de matar y de arruinar la vida de cualquier tipo de persona que coma de ella. Amén. Yo sabía que iba a empezar tenso, pero tengo que hablar y tengo que enseñar. Yo sé que no importa cuánto yo hable de pecado, gente persistirá en pecar. Yo sé que este mensaje capaz no cambiará al que no quiera abrir el corazón. Pero el que ha venido con una demanda y con la disposición de abrir el corazón y de haber un cambio, pues se irá alejando de este pecado. Amén. Ahora, primer punto. El pecado es un enemigo poderoso. El pecado es un enemigo poderoso. Romanos 6:23. Porque la paga, o sea, el pecado tiene su paga. En cuestión, la gracia es un regalo, pero el pecado te paga. O sea, el pecado sí paga por lo que haces. La gracia es diferente, te regala por lo que no haces. Es un regalo, que no tienes que hacer nada, solamente lo obtienes. Pero el pecado sí te paga de acuerdo a las obras que haces. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No te dice que es pasión. Porque muchas veces, y nadie me diga que el pecado no es dulce. Aquel que diga que el pecado no es dulce es mentiroso. Pero el pecado es dulce para la carne. El pecado siempre será tentativo. Te dará cierto grado de emoción. Pero cuando se lo practica, nunca te dice que te estás muriendo. Porque así de sutil trabaja Satanás. Nunca te dice la consecuencia. Nunca te dice lo que va a pasar. Simplemente te empuja a que lo hagas. Hazlo. Tienes derecho. Nadie te ve. No está ningún hermano. No está el pastor. No se va a enterar. Pero nunca te va a decir las consecuencias de la práctica de ese pecado. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a descifrar un poco el corazón. El corazón es tan duro, la voluntad tan rebelde, la pasión tan ardiente, los pensamientos tan inestables, la imaginación tan abominable, los deseos tan salvajes, que el hombre siente que lleva adentro una cueva llena de bestias salvajes que acabarán por devorarlo antes de que llegue él a dominarlas. Voy a repetir esto. Será muy bueno que usted estudie su corazón. El corazón es tan duro, la voluntad del hombre es tan rebelde, la pasión del ser humano es tan ardiente, los pensamientos tan inestables, la imaginación tan abominable, los deseos tan salvajes que el hombre siente que lleva adentro una cueva llena de bestias salvajes que acabarán por devorarle antes de que llegue él a dominarlas. El único resultado de la práctica del pecado es la muerte. La muerte. Muchos drogadictos pues, han sido atrapados por la muerte. El pornógrafo ha sido atrapado por la muerte. El adúltero ha sido atrapado por la muerte. El fornicario ha sido atrapado por la muerte. Ah, pastor, yo conozco adúlteros que no se han muerto. Están muertos. Si no buscan al Señor y no están buscando de Él, están muertos ya. El problema es que todo lo relacionamos inmediatamente a una muerte física, si por dentro espiritualmente ya está muerto. No hay amor, no hay sensibilidad. Nos volvemos rústicos, duros, un corazón de piedra. Resistimos a la palabra. Ya venimos al culto por costumbre, pero en cada mensaje lo resistimos. Sabe que Dios nos está hablando, sabemos que Dios nos está exhortando y Dios quiere un cambio en nuestra vida, pero sin embargo lo resistimos. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado cauteriza la conciencia del ser humano y le cierra el oído al Espíritu Santo de Dios. Por eso Santiago muchas veces tuvo que exhortar a muchos aquellos cristianos que le dijo: ustedes son rebeldes y tercos.
incircuncisos de corazón, porque resistí siempre al Espíritu Santo de Dios. No me pueden a mí decir que la práctica del pecado no trae ninguna consecuencia. Trae grandes consecuencias. Tal es así que la Escritura tiene que decirnos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado viene a separarte. El pecado te aísla de Dios, te aísla de la promesa. Y mira lo que va a decir: Dios no se aísla, pero el pecado te aísla. Dios sigue ahí mismo donde te llamó. Dios sigue ahí mismo donde te encontró, pero el pecado siempre te separa de Él. Dios no es que Dios se va. Ya no lo siento, pastor, ya no me habla como antes. No, Él sigue hablando y Él sigue estando ahí. Tú te moviste. Así que no es un asunto de Dios, es que tú tienes que regresar a Él. Él no se ha alejado, pero el pecado tiene el atributo o la cualidad de separarnos del Señor. Al otro día que peques, ya no vas a orar como antes. Ya no sabes ni qué decir. Y si haces una oración, es una oración muy aguada, que tú sabes que no llegó ni al techo. Y pasan los días. Y pasan los días. Pasan los días. Y la única oración que hacen ya es en el culto. Pero saben dentro que están separados de Dios. Saben que no son felices en el Evangelio. No hay paz en su caminar de fe. Hay una conciencia que los acusa, pero a la misma vez una conciencia que los motiva a seguir pecando. Se vuelven adictivos del pecado. No va a pasar nada. Nadie se va a enterar. Nadie se va a dar cuenta. Dile que a tuyo, ese es el más grande engaño que el pecado puede traerte. Decirte que nada va a pasar. El único resultado de la práctica del pecado es la muerte. La muerte espiritual en primer lugar, como le pasó a Adán y a Eva. La muerte espiritual, como le pasó a Sansón. O sea, lo que le pasó a Sansón es la práctica del pecado del hombre, revelándose a lo que Dios le dio, a las instrucciones que Dios le dio, y estaba en el lugar incorrecto. Y Sansón no tenía que morir ahí. Pero Dios, por su gracia y por su misericordia, gracias a una oración que regresa a Sansón hacia él, Dios derrama su poder y su espíritu para terminar la obra, pero que no debía terminarla así. Amén o no amén. Así que Sansón es el fiel reflejo cuando un hombre coquetea con el pecado. Dios lo puede usar, pero está pecando. Dios en su amor lo puede seguir usando, pero está en pecado. Pero nunca el camino será a gusto para el hombre. El pecado viene a separarte de tu Creador. Por esa razón Adán, después de practicar o después de pecar, lo primero que se introduce en el corazón de Adán es miedo. O sea que la práctica del pecado abrió las puertas al miedo. Amén. Miedo primero para con Dios, ¿no es cierto? Y después miedo para con todos. Miedo a que se enteren. Miedo a que te vean. Miedo a que te descubran. Entonces, como hay presencia del miedo, nos toca vivir con arbustos que tapen la realidad de lo que somos. Entonces, ¿cuáles son esos arbustos? Esos arbustos, mentiras que sostienen más mentiras. Y nos hacemos expertos en la mentira para sostener un engaño, porque tienes miedo. Miedo. Y el miedo que tú mismo abriste. Tú abriste la puerta a la presencia del miedo. Amén. El que practica el pecado, de repente en el culto hay una presencia tan poderosa que parado tiene miedo. Y no me digan que no, que uno también ha pasado por ahí.
Estoy en el culto y de repente una presencia y tienes miedo al que el pastor abra esa boca. Uy, es que si la abre y si se da cuenta y si lo dice, hay miedo. No me digan que no hay miedo, hay miedo. Uy, el pastor estaba hablando y me miró. ¿Será que ella sabe? Y ese mismo miedo no te deja ser feliz. Ese mismo miedo te está llevando a vivir una vida de engaño y viviendo engañando a otros. Porque el que se engañó a sí mismo vivirá para engañar a otros. Dile que a tuyo, si tú ya te engañaste, pues ahora vas a engañar a otros. Entonces hay que con mentiras sostener otra mentira y otra mentira y otra mentira. Pero resulta que esa mentira un día se va a derrumbar. Amén. El miedo separó a Adán de Dios. Lo llevó a esconderse. Lo llevó a esconderse. Lo llevó a aislarse de la presencia y de su perfecta voluntad. Y el pecado siempre hará lo mismo. Te mantiene lejos de Dios y te mantiene lejos aún de tus hermanos maduros espirituales que tú sabes que te pueden ayudar, pero no quieres abrirte con ellos. Pues lejos. Imagínense el pastor, lejos del pastor. Me siento a conversar con el pastor todos los temas menos el mío. ¿Sí o no? Hablo de todo el mundo y Raimundo menos de lo mío. ¿Ustedes creen que el pastor no se da cuenta? Y comienzo a ver que tienen la capacidad de quitarle la paja de todo el mundo menos la viga de su ojo. Eso hace el engaño y es muy terrible. Te engaña haciéndote creer que tú puedes ver, pero la verdad de la palabra tienes una enorme viga en el ojo que te obstaculiza ver. O sea, el engaño es tan terrible que te da la capacidad de ver los pecados de todo el mundo, pero a la misma vez te engaña tanto que tú no te puedes ver tu propio pecado. ¿Amén o no amén? Perdónenme que el tema no sea emocionante, pero yo dije que el tema los iba a liberar, porque recién voy por el primer punto. Amén. ¿Cuántos han pecado alguna vez? ¿Saben lo que digo entonces, no? ¿Saben lo que digo? Pasa el tiempo y ya no hay la misma pasión para venir a los cultos y nos entretenemos en cualquier otro asunto. Tengo que trabajar, es que estoy estudiando, es que esto y que el otro. No, es que el pecado ha ahogado esa pasión, ha ahogado ese amor, y el pecado te ha separado de él. Bien. El segundo punto es una expresión que he oído por muchos años cuando me siento a aconsejar o a hablar con alguien. Y el segundo punto dice así: mi problema es que vuelvo a pecar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que uno dice, qué bruto, ¿no? Otra vez en el mismo pecado, otra vez lo mismo. ¿Y por qué en lo mismo? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? Nadie. O sea, todos son unos santos. Deberían ya estar en el cielo ustedes. ¿Alguien no se ha hecho esa pregunta? ¿Que por qué otra vez con el mismo pecado? Que usted quiere reventarse la cabeza en la pared porque no entiende no encuentra una explicación de por qué usted vuelve a pecar. Y cuando se acuerda de la última vez que lo cometió, usted se acuerda de que lloró en el altar, le dijo, Señor, perdóname, y pasa unos meses y volvió a cometer el mismo pecado. Y alguien le dice, tú estás jugando con Dios, eres un sinvergüenza, te arrepentiste y no de verdad. Vamos avanzando en el tema. Juan 1:29. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él, y dijo, mira las palabras de Juan, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Juan tiene una revelación poderosísima y a la misma vez me muestra que era lo que me separaba de Dios, y era el pecado del mundo. Y Jesús vino específicamente a quitar el pecado del mundo. Miren lo que voy a decir y usted capaz se va a hacer reír por dentro. Muchos creen que Dios puede perdonar sus pecados, ¿sí o no? Pero no entienden por qué vuelven a cometerlo. Hasta ahí han llegado. Muchos pueden creer, yo sé que Dios me perdona, pero lo que no entienden es por qué vuelven a cometer el mismo pecado. Y usted, pero ¿cómo que otra vez pedirle perdón a Dios? Y pide perdón y cree que Dios le puede perdonar, pero pasa el tiempo y vuelve con el mismo pecado. Amén. Entonces así que usted peca y usted es capaz de predicarle a otro de que Dios le puede perdonar su vida. Miren la dimensión que hemos llegado. Podemos pecar y puedo predicarle a otro de que Dios puede perdonar su pecado. O sea, puede usted predicar y testificar del perdón de Dios, pero lo que no logran entender es por qué vuelven a cometer el mismo pecado. Amén. Ahora, escucha lo que voy a decir. Si la salvación, ¿cuántos salvos hay aquí? Si la salvación no se ocupara de esta parte de nuestro estado de ruina, resultaría ser una salvación defectuosa. Voy a repetir esta línea. Si la salvación no se ocuparía o no se ocupara de esta parte de nuestro estado de ruina, entonces podríamos decir que tenemos una salvación defectuosa. Amén. Tiene sentido lo que digo, ¿no? Porque si no creemos que la salvación se va a ocupar de esta vieja naturaleza, entonces diríamos que tenemos una salvación defectuosa. ¿Por qué digo defectuosa? Porque deseamos ser perdonados al igual que purificados. Y la justificación sin la santificación no sería ninguna salvación. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Es como esto, quiero ponerles ejemplos bíblicos. ¿Se acuerdan el leproso que Jesús encontró? Y el leproso le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, sí quiero. Si nos agarramos de la frase que acabé de decir, que si la salvación no se ocupara de esta vieja naturaleza, diríamos que tenemos una salvación defectuosa. Podríamos decirlo que Jesús le dijo, te perdono, pero muérete con lepra. Perdono tu rebelión, pero sigue peleando en contra del carácter de Dios. ¿Qué clase de perdón es ese? ¿O qué clase de justificación es ese? Que me perdona mi pecado, pero que no resuelve la raíz del pecado. Que es capaz de perdonar mi pecado de rebelión, pero no puede resolver un corazón rebelde. No sé si me estoy haciendo entender. Amén o no amén. Y a veces creemos que la salvación no tiene que ver con esto, con nuestra vieja naturaleza. Ahora, Jesús vino a quitar el pecado de tres maneras. Ya conmigo, tres maneras. Juan lo dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero, vino a salvar de la culpa del pecado. Vino a salvar de la culpa del pecado. Él vino a hacerte libre para que ya no haya ningún tipo de culpa por los pecados cometidos. O sea, Él vino a salvarte de esa culpa. Ay, que yo el pecado de hace 10 años. No, tú tienes que ser libre de esa culpa del pecado. Dos, vino a quitar o hacerte libre del poder del pecado. Diga conmigo, del poder del pecado, de las consecuencias que trae, a dónde te lleva y a dónde te dirige. Y tercero, que vino a quitar Jesús, vino a quitar la presencia del pecado.
Diga conmigo, la presencia del pecado. Amén o no amén. Diga conmigo, Él vino a quitar la presencia del pecado. En otras palabras, Jesús vino a destruir en nosotros las obras de Satanás. Jesús vino a destruir en nosotros las obras de Satanás. Si hay un hijo rebelde, son las obras del diablo. Si hay un joven viendo pornografía, son las obras del diablo. Apaga la laptop, apaga la computadora o el dispositivo y se arrodilla y pide perdón, pero no ha resuelto la presencia del pecado. Pide perdón por ese pecado, pero no ha resuelto el corazón o los ojos lujuriosos que tiene. Amén o no amén. O sea, queremos quitar las ramas, pero nos olvidamos que tenemos una gran raíz. Y Jesús vino a deshacer las obras de Satanás desde la raíz en nuestros corazones. Amén o no amén. Vivir en fornicación es una obra de Satanás. Vivir robando es obra del diablo. Vivir en pornografía, en adulterio, en fornicación, en masturbándose es una obra de Satanás. Estar soñando con mujeres desnudas es una obra de Satanás y una mente lujuriosa. Jesús vino a destruir en nosotros las obras del diablo. Ahora, tenemos que entender y creer en la redención de Jesucristo sobre nuestras vidas y en esta tierra, lo que Él vino a hacer. Y Juan dijo que Él vino a quitar. Y esto es muy poderoso porque no dice la Biblia que Jesús vino a calmar el pecado. O sea que hay algo en este verso que todavía no lo hemos comprendido. Él no vino a tranquilizar el pecado. Él no vino a dominar el pecado. Él no vino a domar el pecado. Él vino a quitarlo, a desaparecerlo del corazón. Entonces la pregunta que yo me hago en los zapatos de muchos creyentes, entonces ¿por qué peco? Yo ya le entregué mi vida, pero sigo pecando. Todavía hay la presencia del pecado dentro de mí. Todavía tengo pensamientos abominables dentro de mí. Todavía tengo pensamientos lujuriosos dentro de mí, que no tengo la capacidad para decírselo a nadie, pero yo sé que peco. ¿Por qué todavía sigue eso ahí adentro? Es que no hemos entendido algo que es muy poderoso y espero que cambie su mentalidad. Es que usted no tiene el poder para quitar el pecado. Usted pierde su tiempo tratando de resolver el pecado usted. Eso no es fe. No es que usted cierra la computadora y deja de ver pornografía y decide, bueno, nunca más voy a ver esto. Lo va a volver a ver porque usted no tiene el poder para enfrentar y derrotar el pecado. Ese atributo únicamente lo tiene Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué pecamos? Porque tú quieres resolver ese problema y no quieres permitir que sea la obra redentora de Jesús que termine el pecado dentro de tu corazón. Tú lo quieres resolver, tú lo quieres arreglar, tú lo quieres domar, tú lo quieres dominar. Cuando Jesús no vino a controlar el pecado, Jesús vino a quitarlo. Él no vino a calmar la bestia que tenemos adentro. Él no vino a vacunar y darle un tranquilizante al pecado. Él vino a exterminar el pecado dentro del corazón del ser humano. O sea, vino a quitar esa presencia, vino a quitar esa influencia, vino a quitar ese poder. Lo derrotó en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Así que este asunto de vencer el pecado es un asunto de fe, no de obras. Porque no importa cuán bien te esfuerces para mejorar tu conducta, volverás a pecar. No importa cuánto tú te prometas que no volverás a hacerlo, lo volverás a hacer. Porque el pecado no se va del corazón porque tú dijiste que se va. El pecado del corazón no se va porque tú prometiste no volver a hacerlo. El pecado del corazón se va cuando Jesús lo quita. Amén. Hay muchos creyentes que quieren mejorarse, pero no quieren ser transformados.
Y sin darnos cuenta, este mensaje nos va a revelar que aún hay mucha manifestación de obras de autojusticia en nosotros. Yo quiero domar el pecado, yo lo voy a tranquilizar. ¿Sabe qué hago? Apago el teléfono, lo alejo, no le va a funcionar. Lo bloqueo, no le va a funcionar. ¿Cuánta gente me ha prometido que va a bloquear a alguien y termina en la misma? Porque esto no se resuelve porque usted decide, esto no se resuelve porque usted se prometió no hacerlo, esto se resuelve únicamente por medio de Jesucristo. Usted no tiene el poder ni la habilidad para exterminar el pecado. Lo podrá calmar por un tiempo, pero esa bestia se le va a romper la cadena, se le va a manifestar y con más fuerza. Nadie tuvo el poder, ni por muy buen profeta que sea, tuvo el poder de exterminar el pecado. Nadie lo tenía. Nadie. Solo Jesús. Solo Jesucristo. Amén. Así que Jesús vino a destruir en nosotros las obras del diablo. O sea que Dios puede hacer del borracho un hombre sensato. Ahora, mi tercer punto: un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Son versos que han estado, capaz lo he predicado y usted lo va a ver diferente hoy. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 lo tienen. Os daré, mira la promesa de Jesús, es un pacto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne. Te hago la pregunta: ¿dónde intervienes tú? ¿En dónde te menciona a ti? ¿Y qué haces tú tratando de resolver eso? Fracasarás. Lo volverás a cometer. Esa es la respuesta por qué se vuelve a cometer el pecado. Porque tú quieres encargarte de eso y no le das oportunidad que Jesús sea que lo termine. No tienes fe en eso aún. No crees todavía eso, que Él puede quitar el pecado. Amén. Y no me diga que no. Llega un momento en su vida que tiene miedo a la bestia que tiene dentro. No me diga que no. Uy, es que no quiero que se me despierte. No quiero. Y usted más camina con miedo por la bestia que tiene adentro que confiado en la obra y en el poder de Jesucristo. No puede vivir con miedo. Porque si vive con miedo es porque usted quiere controlar la bestia que guarda dentro. Tiene miedo de que esa bestia le rompa el cerrojo que usted le puso. Y usted le puso sola piola porque solamente usted no tiene el poder para quitar el pecado dentro de usted. Lea la Biblia. ¿Dónde aparecemos nosotros? En ningún lugar. Dios dijo: yo les daré. Vamos a ver. Vamos a ver ciertas palabras. Yo daré. Yo pondré. Yo quitaré. Y yo daré. Usted no interviene en nada. Dice Dios: yo voy a dar, yo voy a poner, yo voy a quitar y yo voy a dar. O sea, le está diciendo al hombre: este es mi pacto. Mira lo que voy a decir, lo que voy a decir lo siguiente: usted no lo prometió. Así que deje de estarse esforzando tanto por cumplirlo, porque esa promesa no la hizo usted, esa promesa la hizo Él. Deje que Él la cumpla, deje que Él la ejecute y deja de usted intervenir en sus planes. Yo quiero que sea libre. Deje de estarse esmerando tanto en controlar lo incontrolable para su capacidad de domar lo que usted no puede domar. Para eso vino Jesucristo, ¿no le parece?
Porque si Jesús viera que usted tiene la capacidad para dominar el pecado, ¿para qué Él viene? ¿Para qué Juan dice, Él es el hombre que viene a quitar el pecado? Si Jesús sabría que nosotros podemos resolver el tema del pecado, Jesús no hubiese venido. Pero tuvo que venir porque nadie tenía el poder ni la habilidad para quitar el pecado del corazón. Escuche bien esto, no solamente es una inclinación hacia el pecado, dejará de existir. No sé si me estoy haciendo entender. No es lo mismo, no es que ya no me inclino, no, es que ya no está, ya no existe en tu corazón. A eso vino Jesucristo. Bien sabe el Señor que tú no puedes cambiar tu propio corazón. Usted no tiene la capacidad. Voy a repetir, no importa cuánto usted se prometa, cuánto usted diga y cuánta confesión usted diga, usted no puede y no tiene el poder de cambiar su propio corazón. Tampoco tiene el poder para limpiar tu propia naturaleza. Pero también sabe que Él es poderoso para hacer ambas cosas: para cambiarnos el corazón y para limpiar nuestra propia naturaleza. Él es poderoso para volver atrás el curso de nuestros deseos, la corriente de nuestra vida, de modo que en lugar de bajar alejándome de Dios, subamos hacia Él. Y esto es muy poderoso. Cuando Dios nos da un corazón nuevo, nos queda para siempre. No es que te dé un corazón nuevo para que otra vez retroceda, no. Él dijo que Él lo va a quitar, no que lo va a renovar, lo va a quitar el corazón de piedra y me dará un corazón nuevo. No me está diciendo que lo va a reconstruir, no me está diciendo que lo va a remodelar, no me está diciendo que lo va a medio mejorar. Me dice que va a quitar un corazón y va a poner otro corazón. ¿Me está entendiendo? O sea, Él dijo, yo quitaré un corazón y pondré uno nuevo. Y Dios dijo, yo lo voy a hacer. Dile que es tuyo, es Él quien lo va a hacer. Tú no lo puedes hacer. Por eso, como he dicho, no importa cuántos mensajes yo hable del pecado, el mensaje no le va a cambiar su vida. Él lo va a hacer. Ahora, le pongo un ejemplo, no sé si alguna vez se lo conté. Usted ve al gato medio aniñado para caminar. Gatos feos a veces. Pero usted ve cómo modela, cómo cruza las paticas, cómo se lava, se limpia, se pasa la lengua, dice que es limpio. Esa es su naturaleza. Pero ¿qué pasa si al cerdo tú le quieres llevar a vivir esa vida? Porque quieres al cerdo dentro de tu casa. No importa si usted agarró un shampoo para gatos o perros o para animales y usted lo lava bien, lo limpia bien, lo peina si quiere, ese rabo churrudo lo alisa si quiere. No importa lo que usted le quiera hacer al cerdo, y la mejora que usted le quiere traer, el cerdo regresará al fango. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El problema del creyente es que solamente quiere mejorar. Me lavo, me limpio por ahí me peino, pero después regreso al mismo fango. ¿Qué tiene que pasarle al cerdo para ser como el gato? Una transformación. Amén. Entonces usted podrá dormir con el cerdo en la cama. ¿Por qué? Porque ese cerdo le cambiaron su mente. Él ya no se ve como chancho. Él ve a otro chancho y dice, qué cochinos ustedes. Porque en su mente ya se ha codificado que es otro ser.
Por eso la palabra dice: renovaos vuestra mente. Muchos no caminan en la justicia de Dios porque no creen que son la justicia de Dios. Y hasta que no te la creas, no caminarás en esa justicia. Ya tú tienes que creértela a tal punto de transformar tu vida, tu mente y tu corazón, de que yo soy la justicia de Dios en Cristo, de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Quiere dejar la vida de pecado? Sufra una transformación. Sufra una transformación. Deje que Jesús se encargue. Amén. Y 4 y último: si te sometes. Ese es mi punto. Si te sometes. El mismo verso: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Si te sometes a esta operación divina, el Señor transformará tu ser. Él subyugará la naturaleza vieja y te dará nueva vida. Amén. Las Escrituras nos revelan de lo que hará Dios con el hombre y no lo que el hombre hará. Porque Ezequiel no nos dice lo que el hombre tiene que hacer. Ezequiel nos habla de lo que Dios va a hacer con el hombre. ¿Y qué Dios va a hacer con el hombre? Quitarle un corazón de piedra y darle un corazón nuevo, poner un espíritu recto, un espíritu nuevo dentro de él. Eso es lo que Dios va a hacer con el hombre. Y el que ha hecho la promesa, usted sabe que el que hace la promesa es responsable de cumplirla. Y yo le hago la pregunta: ¿usted hizo esta promesa? Usted no la hizo, pero Él se compromete a cumplirla. Ahora, ya terminé el mensaje. Y se rían. Pastor, entonces, ¿en qué quedo? Ya me dijo que yo no tengo que hacer nada. No tengo el poder, no tengo la habilidad para resolver el pecado en mi corazón. Usted no tiene el poder para resolver la ira de su corazón. Usted no tiene el poder para resolver el enojo. Mujer, usted no podrá cambiar a ese hombre golpeador, capaz por otro. Pero ese hombre golpeador usted no lo puede cambiar. Él tampoco se puede cambiar. Esa bestia no se la puede controlar. O sea, la bestia de que lleva adentro, no la bestia que golpea. Esa bestia que lleva adentro no se puede controlar, no se puede domar. ¿Quiere hacer la prueba? Enójelo y va a ver. Nosotros no tenemos el poder ni la habilidad para cambiar corazones, porque nosotros no hicimos ninguna promesa como esta. Es Él que Él prometió cambiar completamente, quitar un corazón y poner uno nuevo. ¿Tú sabes lo que es quitar un corazón y poner uno nuevo? Que todo lo que estaba dentro del viejo corazón ya no exista. Y que ahora hay nuevos deseos. Hay nuevos intereses. Porque el viejo fue quitado. El viejo corazón, el de piedra, donde estaban los pecados, los deseos pecaminosos, los deseos y el engaño de su corazón, dice Dios: yo lo voy a quitar y pondré uno nuevo. Indicando que un nuevo corazón con nuevos deseos. Amén o no amén. Ahora, solo una cosa usted tendrá que hacer. Primero, creer en esta promesa. Y segundo, buscar desesperadamente a Jesucristo. Nada más. Porque si usted no busca al que quita el pecado del mundo, ¿quién se lo va a quitar?
Voy a repetir. Si usted no busca al único que es capaz de quitar el pecado del mundo, te hago la pregunta: ¿quién te lo va a quitar entonces? Nadie. Así vengas a la iglesia. Si usted no busca a Jesús y usted le dice: Señor, tú dijiste aquí que este viejo corazón tú lo ibas a quitar y que tú me ibas a dar uno nuevo. Aquí estoy. Quítalo, arráncalo. Yo no lo puedo hacer. Soy un fracaso al intentar de hacerlo. Pero tú lo dijiste y creo en ello. Entonces se desata una gracia, se desata el don de Dios, y esa misma gracia te capacita para caminar en esa justificación. Donde ya ves al pecado a kilómetros, y donde algo te das cuenta de que ya no está ahí. Pero sepárate de él y vendrán 7 peores. Así que a nosotros, a todos, no nos conviene separarnos de él. ¿Por qué? Si no, seríamos como el cerdo regresando al fango. Usted tiene que estar apegado a él, buscarlo a él. Y si hay mucho pecado, usted debe estar buscando bien a Dios, humillando su corazón, exponiendo todas las bestias salvajes que usted tiene dentro de su corazón, confesándolo: Señor, mira esto, mira lo otro, ayúdame, tú eres el único que lo puede quitar, yo no puedo, Señor, ayúdame. O sea, no nos queda de otra que buscar al Señor. Esa falta de interés en el Señor lo resuelve Él y no usted, porque usted no va a tener la mínima gana de resolverlo, porque anda todo desanimado. Pero si hay una decisión de que este problema se resuelva, pues lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Amén o no amén. Saulo nunca más tuvo ganas de matar a alguien. Nunca más. Nunca más. Y hubo gente que le hizo dar coraje y no tuvo ganas de matar. David, después de pecar, no se registra que otra vez adulteró. Pero fue un hombre que dijo: Señor, usted ve el Salmo 51, léalo. El hombre dijo: fui concebido en pecado, hay maldad en mi corazón, no me apartes con ira a tu siervo, líbrame de los homicidios. El hombre fue sincero con Dios. Pero él dijo: Señor, crea en mí. Crea en mí un corazón limpio. O sea, David se dio cuenta que él no podía cambiar su corazón. Ese día se dio cuenta, y llegará un momento en su vida donde usted peque y se dará cuenta que usted es un fracaso al tratar de mejorarse usted mismo. Fracaso completo. Y a veces tiene que estrellarse en la cabeza para que usted solo quede mirando hacia arriba. Tú eres el único que me puedes cambiar. Porque mientras más te esfuerzas, más te estrellas. Mira el hombre confiando. Él era el que cantaba, él era el que adoraba. Decían que no tenía nadie el corazón como él, y de repente, ¡pum!, peca. Y ese día el hombre dijo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y no apartes tu espíritu de mí. Tú no quieres sacrificio. David dijo: yo no voy a engañarte, a matar 1000 bueyes y ofrecértelos. No los quieres. Que nos podríamos engañar así. Sería más fácil. No solamente tener una ofrenda, voy a orar más, voy a cantar, me van a ver el pastor sirviendo, ahora sí voy a servir. Pero si usted no resolvió el problema en su corazón, regresará al fango. Porque te lo está haciendo por una apariencia. David dijo: no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres, o sea, David dijo: no quieres bueyes. Quieres un corazón contrito.
y humillado, a ese tú no desprecias. O sea que para resolver ese problema de pecado, Dios necesita una cosa en ti: un corazón contrito y humillado. Quiero un ejemplo. Vaya al Salmo 51 y léalo y conviértalo en una oración y dígale: limpia mi corazón y hazlo más blanco que la nieve, lávame con hisopo. ¿Sabe por qué con hisopo? Porque el hisopo entra donde no entra su dedo. Y David dijo: así estoy de sucio, que solamente tu hisopo me podrá limpiar. Y hasta que no reconozcamos lo sucio que estamos, los pecados que se esconden y los que queremos esconder, no sufriremos esa transformación. Seremos creyentes simples, uno más del montón, pero no se resuelve el problema del corazón. Para eso es la justificación. Jesús quiere resolver en tu vida el problema del pecado. ¿Crees que Él puede resolverlo o todavía tú estás tratando de mejorarlo, de domarlo? O sea, el diablito que llevas dentro, coges con una lima, los cachos, le limas y que no parezca tan diablo. Diablo es, diablo se queda. ¿Me entiendes? Ella le dijo: Señor, mira, mis ojos se desvían por las mujeres. O oramos sin tocar esas realidades que están ahí, pero que no se las queremos ni mencionar. Entonces vivirás tu vida cristiana con esa bestia adentro. ¿Le dijiste al Señor los sueños lujuriosos que tienes? Pastor, ¿usted cómo sabe? El Espíritu de Dios tiene que tocar lo que usted no se atreve a tocarle a Él. Señor, mira, soñé con esto. Soñé con una mujer que no era mi mujer. Ayúdame. Es un sueño nomás. Pues sí, seguirá eso adentro. Seguirá eso adentro. Amén. Pastor, se me hace agüita por la cerveza. Todavía yo escucho Bad Bunny y se me mueve el Bunny. Y ahí están cantando los muchachos, la misma burrada que ayer fue una casa de luz. Bueno, ayer abrimos una casa de luz. Y yo me acuerdo que le decía a toda esa gente, habían de toda clase de personas en esa compañía trabajando. Gente muy pulcra, había afeminados, podríamos decir así. Había mujeres con su minifalda y cosas que el mundo sabe usar. Y yo les decía, el problema es que hemos tenido muchos predicadores que en vez de acercar a la gente a Jesús, la ha separado. Y le ha dicho que tiene que cambiar primero para seguir a Jesús. Y yo les dije a ellos, usted puede seguir tomando si usted quiere y venir a la iglesia. Y me pelaron los ojos toditos. Digo, ¿le gusta ese evangelio, no? Pastor, ¿y puedo ir a bailes? Claro, ¿y quién le dijo que no? ¿Puedo seguir asistiendo a discotecas? ¿Y quién te dijo que no? Pastor, ¿puedo ir con piercing a su iglesia? Vaya si quieren. El problema es que la religión, muchos cristianos han enseñado que es el hombre que tiene el poder para cambiar todo eso. Yo le dije, yo no le voy a decir qué quitar, qué cambiar, cómo vestirse. Pero cuando usted llegue a Jesús,
usted se dará cuenta lo que hay que sacar. Yo no. Vaya como usted quiera a la iglesia. ¿Quiere ir a baile? Vaya a baile. ¿Quiere seguir tomando? Tome. ¿Quiere seguir drogándose? Dróguese. ¿Quiere seguir buscando a la prostituta? Búsquelas. Porque yo no tengo el poder para quitar el pecado del corazón del hombre. Pero si logro que cada uno que llegue se encuentre con Jesús, el pecado es pan comido. Y usted lo va a ver. Ya no frecuentan discotecas, ya no frecuentan los bares, ya se visten de una forma moderada. Nadie le dijo que para venir hay que ponerse falda, nadie, sino que Jesús mismo hace esa obra. Pero hago la pregunta, ¿cuándo fue que tú le interrumpiste esa obra a Él? Porque mi Biblia dice que el que comenzó, el problema es que en el camino se la interrumpimos. El que comenzó en nosotros la buena obra, el mismo que comenzó, el mismo Señor que ese día, hace años dijiste: Señor, hoy te entrego mi corazón. Él mismo, no tú, no tu buena conducta. No intervenimos en esto nosotros. El mismo que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo se encargará de perfeccionarnos. O sea, tiene un trabajo diario hasta que Cristo venga. Así que si hoy usted se cuenta que hay maldad en usted, corra hacia aquel que le dijo que se lo iba a quitar. Si usted se dio cuenta que hay inclinaciones equivocadas, corra hacia aquel que le dijo que se lo iba a quitar. No hacia el pastor, hacia Él. Él es el único que le puede quitar ese pecado. Nadie más. Esposo, usted no puede cambiar a su esposo. Esposo, usted no puede cambiar a su esposa. Pero si ustedes logran los dos acercarse a Jesús, tendrán corazones nuevos. Yo no puedo cambiar a mis hijos, pero si logro que a su temprana edad conozcan a Jesús, Él lo va a hacer. Yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes, pero si logramos que cada uno de ustedes se encuentre con su Señor, el pecado se va. Así que el secreto aquí es Jesucristo. No hay mejora y aquí usted no se va a tunear. Aquí usted va a ser transformado. Transformado. Amén. Y usted va a vivir dando gracias porque el pecado que a usted lo ha atormentado ya fue vencido. Yo le oro a mi Señor, Señor, y proclamo el poder de la sangre y la victoria de la cruz. Señor, yo declaro la victoria de la cruz sobre el pecado que se puede encontrar dentro de mí. Yo declaro que la sangre de Cristo ha vencido ya, y el pecado hoy está derrotado en mi corazón. Y hoy vivo bajo la gracia y bajo la justicia de mi Señor. Y el pecado no tiene poder sobre mí porque Cristo ha vencido ya. Vamos a creer. Si no, guarde esa Biblia y véndasela a alguien que quiera creer en esa Biblia. Así que dile que es tuyo. No intervengas y no te metas. No seas un arroz con pollo en este asunto. Deja andar hecho el metido, porque por eso andan llorando tanto. Porque se decepcionan tanto de sí mismos, que creen que el problema de su pecado usted lo tiene que resolver. Usted no lo tiene que resolver. Usted tiene que llegar a Jesús y Él lo va a resolver. Así que hoy, mañana y por el resto de los días se dará cuenta que todavía habrá maldad. Porque esto no acaba hasta que Cristo venga. Así que imagínense la maldad que guardamos. Pero cada vez que usted la descubra, corra hacia Él. Señor, mira, ve, aquí hay algo que quitar. Aquí estoy, me entrego, me rindo. Hágalo. Córteme, opéreme, pero quítelo. Claro, habrán cosas que usted no querrá quitarlo, pues seguirá viviendo ahí. Pero yo quiero vivir para Dios. Y que, como dijo la palabra, presentar mi cuerpo todos los días a mi Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable. Que mis manos sean para Él, que mis pies sean para Él, que mi mente sea para Él, que mi corazón sea para Él, que mis labios sean para Él, que mis ojos sean para Él.
Yo quiero presentar este cuerpo como instrumento de justicia. Pastor, ¿y qué? ¿No se acuerdan los pecados pasados? Me acuerdo cada uno de ellos, pero dejaron de tener poder sobre mí. ¿Y yo para qué hablar de lo que ya fue vencido y no hablar de la victoria de mi Señor Jesucristo? Y cuando llegan a mi mente, Satanás, llegaste tarde, porque ya ese pecado fue vencido. Y el de acá también fue vencido. Y el de acá también fue vencido. Ahora soy la justicia de Dios. Salado Satanás, no tienes argumento para vencerme. Amén. Así que póngase de pie.